después de un mes de estar sin predicar aquí. Porque igual estamos predicando los días jueves y igual estoy predicando en Manantial Radio, así que... Pero es un poco distinto estar en la iglesia, hermano, y predicar a mis hermanos. Así que, contento, hermano, y no me queda más que recordarles, hermano, que la palabra del Señor es nuestro alimento. Amén. Si no nos alimentamos de la palabra del Señor, nuestra vida espiritual va a ser esquelética. Amén. Vamos a ir a la palabra, hermano, que está en el libro de Romanos, capítulo 8. Tenemos hoy día... El Señor me dio esta palabra, hermano, para regocijarnos en ella. Porque es una hermosa palabra, hermano, como toda su palabra en realidad. Y dice Romanos 8, del 35 al 39, hermanos, no lo había dicho desde dónde hasta dónde. Amén, mis hermanos. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. ¿Qué sería de nuestras vidas si tu palabra no estuviera en nosotros, Señor? Si no tuviéramos la palabra de Dios, si no tuviéramos la Biblia, Señor, no podríamos vivir en esta tierra, Padre. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo, Señor, que nos lleva a toda verdad, Señor. Y nos muestra, Señor, lo maravilloso que es tu salvación, Rey. Lo maravilloso que es tu amor. Ese amor que es eterno, Señor. Ese amor que no es temporal. Te damos gracias, Padre, por mirarnos, Señor. Aunque no merecíamos nada, Señor. Tú nos has dado todo en tu Hijo, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Qué palabra más profunda esta, hermano. Poder entender, hermano, el amor de Cristo. Que se te revele el amor de Cristo. Eso es lo que transforma nuestro corazón, hermanos. Porque no hay un amor como el amor de Cristo. No se puede comparar ningún amor al amor de Cristo. Él está, como decía la adoración reciente, Él está sobre todos. Y el que no tiene claro esto, hermano, no tiene idea quién es Cristo, hermano. Qué es lo que Él hizo en la cruz. Cómo derramó su vida, cómo cargó con nuestros pecados, hermano. Muchas son las experiencias, hermanos, que podrían separarte de Cristo, del Evangelio, de la iglesia, de tus hermanos. Pero quiero aclarar, hermano, lo que estoy diciendo, porque aquellos que se separan de Cristo, o de la iglesia, o de sus hermanos, realmente no conocen a Cristo. No pelean la buena batalla de la fe. ¿Pero por qué pasa esto, hermano?
Y aquí el Señor nos quiere mostrar la realidad de nuestra vida espiritual. Quiere que nos miremos hacia adentro y veamos, hermano, cuánto amor tenemos por la iglesia, cuánto amor tenemos por nuestros hermanos. Antes de decir estas palabras, el apóstol Pablo está hablando de lo que significa vivir una vida espiritual, hermanos. Que muchos no entienden lo que significa ser cristiano, hermano. Ser cristiano, recuerdo, hace un poco vi un video, hermano, donde un hombre estaba orando en medio de la calle, hermano, un judío, y un cristiano subió ese video diciendo, mira a ese hombre. Hermano, ¿esa es la vida cristiana? La vida cristiana se vive aquí en nuestro interior, hermano. Eso es puro show, hermano. Cristo habita en nuestro corazón. Y de eso es lo que habla Pablo en el capítulo 8, hermano, que Cristo, a través del Espíritu Santo, habita en nosotros. Él debe morar en nosotros. ¿Cuál era el problema de los judíos? Que la palabra no encontraba cabida en ellos. No la dejaban entrar, no la dejaron entrar, hermanos. Porque amaron más las tinieblas que la luz. Antes de decir estas palabras, el apóstol Pablo, como les decía, habla de lo que significa vivir en el Espíritu. Y aquí hay algo, hermano, que tú debes tomar en cuenta porque esto lo cambia todo. Porque esto es el nuevo pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y que por el rechazo de Israel, Dios abrió el camino para cualquiera, hermano, que crea en Jesús. Aleluya. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Luego sigue diciendo Pablo en Romanos 8, del 5 al 8, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, hermano, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Te fijas que Pablo, antes de hablar del amor de Dios, está dejando claro a quién le está hablando? Entonces, Pablo, aquí deberíamos hacernos unas preguntas nosotros al leer el capítulo 8, como por ejemplo, ¿y cómo podemos andar conforme al Espíritu? Hermano, yo quiero andar conforme al Espíritu. ¿Y cómo podemos andar conforme al Espíritu? ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo podemos ocuparnos de las cosas del Espíritu? Romanos 8:9, hermano. Sigue Pablo, ¿cierto? Hablando, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, ¿se fijan cómo Pablo hace la diferencia? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Muchas veces, hermanos, el predicador no quiere predicar la verdad. ¿Sabes por qué? Porque la verdad trae división. Porque hay algunos que son y otros que no son. El problema es que si yo no te predico la verdad, si no te predico la palabra de Dios, tú nunca te vas a dar cuenta que tú no eres. Y vas a llegar al cielo engañado, pensando que eras y no eras. Viviendo una vida conforme a la carne y no conforme al Espíritu. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Es fácil, hermano. Es vivir en la voluntad de Dios. Es nada más que eso. Jesús fue el hombre más espiritual. Cero, hermano. Cero carnalidad.
¿Por qué? Porque Él siempre hizo la voluntad del Padre. Siempre, hermano. Entonces, debemos tener claro esto cuando leemos la palabra, hermano. Y debemos mirarnos y preguntarnos, ¿estoy caminando conforme al Espíritu? Porque todos pueden decir, a mí nadie me va a separar de Cristo. Pero ¿estás caminando conforme al Espíritu? ¿Está morando en ti el Espíritu Santo? ¿Hay una voz que te produce dolor cuando tú pecas? ¿Hay una voz que está constantemente llevándote a santidad? Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Te fijas que todo tiene que ver con el interior? Con lo que ¿qué tenemos aquí dentro, hermano? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Hay un antes y hay un después de que Cristo empezó esa obra maravillosa que dice la palabra que Él la comenzó y Él la terminará? Porque si esa obra no está ocurriendo en ti, hermano, tú no tienes idea de lo que estoy hablando cuando hablamos de quién nos separará del amor de Cristo. Y Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Te fijas que está todo aquí dentro? Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cómo puedo entender la Biblia, hermano? ¿Simplemente porque la quiero leer y la voy a entender? No. Si el Espíritu Santo no mora en ti, tú no tienes idea de lo que dice la palabra. Tú vas a creer algo, pero no vas a entender. Vas a ser como los fariseos, a los cuales Jesús les predicaba todos los días, pero no entendieron nada. Es como estar hablando en chino, hermanos. Entonces, hermano, cuando tú vienes al culto y tú no tienes la seguridad de que Cristo habita en ti, debes orar. Debes pedirle a Dios que te revele a Cristo, que abra tus ojos, que abra tu entendimiento, para poder entender la palabra. Y no solo entenderla, hermano, porque ¿qué sacamos con entenderla si no la ponemos por obra? Eso lo llama Santiago una fe muerta. Es decir, si no tenemos obra, hermano, estamos puro dando la hora, estamos engrupiéndonos que somos cristianos, pero no lo somos. ¿Y qué es el nuevo pacto, hermano? Esta iglesia se llama Iglesia Nuevo Pacto, hermano. Nosotros deberíamos ser expertos en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto, hermano, es que el Espíritu Santo mora en nosotros. La ley de Dios mora en nosotros. Y podemos caminar ahora conforme a la ley de Dios. Dime tú, antes tú podías caminar conforme a la ley de Dios. ¿Qué dice Pablo? Queriendo hacer el bien, hago el mal. ¿Cuántas veces, hermano, cuántas veces no quise dejar el alcohol? Era bueno desearlo, pero no estaba el poder de Dios morando en mí. Porque la única manera, hermano, de dejar el pecado, de abandonar una vida pecaminosa, es por medio del Evangelio de Jesucristo, es por medio del nuevo nacimiento. Una nueva vida, hermano. Cualquiera, hermano, cualquiera que me escucha ahora y me haya escuchado hace años atrás, diría, ¿y quién es este? Si hasta yo, hermano, a veces digo, ¿qué pasó, hermanos? Si yo de lo único que hablaba era de heavy metal, de Judas Priest y todos los demás se tenían que callar y escuchar.
Hoy en día, hermano, he aprendido más a escuchar que a hablar. Porque vaya que necesita ser escuchada la gente, hermanos. Eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Te hace sensible al dolor del otro. ¿Y sabes qué? Nosotros somos duros con el mundo. Te digo una cosa, el mundo está sufriendo. Y va a seguir sufriendo las consecuencias de vivir en pecado, las consecuencias de rechazar a Cristo. Pero tú y yo tenemos la tarea de predicar a Cristo, de decirle a la gente, oye, hay esperanza en este mundo. Y esa esperanza es nuestro amado Jesús. Muchos dicen, la muerte no tiene solución. Sí, la muerte tiene solución, hermanos. Está en Cristo Jesús. Pero tú debes vivir en el nuevo pacto. Porque el antiguo pacto, hermano, es la sombra del nuevo pacto. No quiere decir, hermano, que vamos olvidando del Antiguo Testamento. No significa eso, hermano. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, hermano, de principio a fin, es la voz de Dios hablándonos. Jeremías 31, vamos al libro de Jeremías, hermano. Una de las cosas más importantes, hermano, es que tú andes con tu Biblia. Hoy en día es re fácil en el teléfono, por cierto. Jeremías 31, del 31 al 33, hermano, habla del nuevo pacto. Y dice el Señor, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ese es el nuevo pacto, hermano. ¿Está la ley de Dios en tu corazón? Cuando tú pecas, no hay una voz diciéndote, oh, cuidado, porque estás quebrantando la ley de Dios. ¿Qué es el pecado, hermano? Algunos dicen que es separación de Dios. Pecado, hermano, es quebrantar la ley de Dios. Eso es pecado. Y obviamente eso te separa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es como tú ni como yo. Dios es un Dios santo, que aborrece el pecado, que no dejará por inocente al culpable, hermano, pero que envió a su Hijo a pagar por nuestros pecados, a recibir el castigo de nuestra paz. ¿A quién está hablando el apóstol Pablo entonces, hermanos, aquí? A los que viven en el nuevo pacto. A los que se dieron cuenta que es imposible vivir en el antiguo pacto. Querer cumplir la ley de Dios es imposible si Cristo no habita en nosotros. Entonces, ¿por qué Dios le dio una ley al pueblo de Israel? Para que le buscaran, para que le pidieran ayuda. Pero ellos se ensoberbiaron, hermano, y dijeron, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cómo le ha pasado al pueblo de Dios? Porque no lo son. Porque el pueblo de Dios es aquel que tiene aquí al Espíritu Santo. Amén. Y vive conforme al corazón de Dios. ¿Saben ustedes cuántas, hermanos, cuántas son las personas evangélicas que dejan a Cristo en la iglesia
el cuerpo de Cristo supuestamente por la culpa de otra persona? Son miles. Porque tuvieron problemas, porque se decepcionaron, porque los dañaron, porque no los tomaron en cuenta, porque los abandonaron en el momento más difícil de su vida, porque le respondieron de mala manera, por falta de amor, supuestamente. ¿Ustedes creen, hermano, que ese tipo de evangélicos que a la primera de cambio se enojan con un hermano para siempre son verdaderamente cristianos? Absolutamente no. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? 70 veces 7. Tú tendrás que perdonar a tu hermano si él viene a pedirte perdón. Es decir, hermanos, si tú entiendes esta palabra, si Cristo se ha revelado a ti, tú y yo moriremos en esta iglesia. Y jamás nos separaremos. Pero si tú no lo entiendes, si Cristo no habita en ti, a la primera te vas a ir. A la primera falla del pastor Héctor, tú te vas a ir. A la primera falla del pastor Marcelo, tú te vas a ir. Hermanos, yo hoy día no vengo a engrupirte con la vida cristiana. La vida cristiana es una lucha constante en tu mente, en tu corazón. Es ahí donde tú peleas tus más grandes batallas junto con el Paracletos, hermano, junto con la palabra de Dios y el Espíritu Santo habitando en nosotros, hermano, para poder tomar decisiones conforme a Dios, no conforme a nosotros, hermanos. Y así vamos caminando por la senda estrecha y te vas dando cuenta, hermano, que la vida cristiana no es algo romántico, sino que es sufrida, es dolorosa, con muchas decepciones, con muchas derrotas interiores, con mucho pecado que vencer en mi interior y con mucha negación a nuestros malos deseos. Esa es la vida cristiana, hermano. ¿Ustedes no creen que Pablo en algún momento no se le ocurrió esto de querer dejar el ministerio? Porque la gente lo decepcionó y abandonó completamente, hermanos. Yo creo que él sí. Esto es pensamiento mío, hermano. Yo creo que sí. Pero él miró al maestro y vio esa fidelidad. Aun cuando todos eran infieles, él seguía siendo fiel. Aun cuando todos lo abandonaron, él se aferró a la cruz. Esa cruz que tuvo que sufrir por culpa de aquellos que lo abandonaron. Yo creo que Pablo vio que aun cuando Pedro lo negó 3 veces, Jesús lo puso como líder del nuevo pacto a Pedro. Y fue tanto el poder del amor de Cristo, hermano, que en la primera predicación de Pedro se convirtieron 3.000 personas. ¡Oh, qué poderoso es Pedro! No, hermanos. Tú no entiendes el nuevo pacto. Es el Espíritu de Dios habitando en él. Yo creo que Pablo vio eso y dijo, así debemos vivir, amándonos, perdonándonos, soportándonos, pero no dejar de decirnos la verdad. ¿Quién, hermano? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Porque aquí no está hablando de cosas, está hablando de personas. ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La falla de Pedro lo separó del amor de Cristo. El haberlo negado 3 veces lo separó del amor de Cristo, hermano. Parece que Pedro se aferró más. Su temor y su pecado no lo pudieron separar de Cristo. ¿Por
Porque el amor de Cristo, hermano, es más fuerte, es más poderoso. ¿Cómo creen ustedes que vivió el apóstol Pablo, hermanos? ¿Entró en una iglesia que lo amaba y lo seguía donde él fuera? No. A los ojos del mundo, el verdadero ministerio cristiano no dan ganas de seguirlo, porque miden las cosas de forma carnal y no espiritual. Pablo fue abandonado, hermanos. Y yo no lo veo llorando en la esquina y diciendo, oye, me abandonaron esto. Señor, quiero irme del ministerio, como lo hacía Jeremías. ¿Pero qué dijo Jeremías? Pero hay un fuego dentro de mí que no me permite abandonar esto. ¿Y qué es ese fuego? El Espíritu Santo obrando en él, mostrándole lo mal que estaba su pueblo y cuánta necesidad había de predicarles, de traerlos a Dios. Porque sin Dios estamos perdidos, hermanos. Sin Cristo, hermano, todos moriremos quemados. Todo aquel que no ama a Cristo morirá y vivirá en el infierno. Te digo una cosa, todos somos eternos. Todos resucitaremos. Pero algunos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Debemos tener claro esto, hermano, porque esto es vivir en el Espíritu. Que te peguen puñaladas por atrás y te pidan perdón y tú les digas te perdono. Te perdono, ¿sabes por qué te perdono? Porque Él me perdonó. A pesar de todas mis fallas, Él me perdonó. ¿Cómo yo no te voy a perdonar? No existe el perdón. Si tú no entiendes el perdón de Cristo, no existe el verdadero perdón. Hermano, ¿cómo no voy a perdonar a un hermano? Sería como decir, a ver, hermano, tú estás mal. Perdóname, pero yo estoy a otro nivel en mi vida espiritual. Contémonos la verdad, hermano. Es una lucha en la cual muchas veces somos débiles y que si el Espíritu Santo no habitara en nosotros, nos quedaríamos allí postrados, hermano, y no avanzaríamos en la vida cristiana. Pero el Espíritu Santo, hermano, te levanta. El Espíritu Santo te dice, vamos, ya no eres ese que eras antes. Porque Cristo nos ha dado una nueva vida. Segunda de Timoteo 4:10 dice, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. En segunda de Timoteo 4:16 dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Creo que Pablo entendía en el terreno que estaba viviendo. Este terreno no es fácil. Aquel que dice que es fácil, hermano, no tiene idea lo que es la vida cristiana. Y no estoy diciendo, hoy andamos sufriendo todo el tiempo. No, hermano, estoy diciendo que nuestro único consuelo es Jesucristo de Nazaret muchas veces. Porque muchos te van a decepcionar, pero hay uno que jamás lo hará. Segunda de Timoteo 4, del 16 al 17 dice, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció.
¿Dónde debe estar nuestra mirada, hermano? ¿Dónde debe estar nuestra confianza? Solo en Jesucristo, hermano. El Marcos, hermano, abandonó en plena misión a Pablo y Bernabé. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Pablo? ¿Cómo creen ustedes que se sintió Bernabé? Pablo después no quería llevarlo a ningún lado. Y tenía razón. Pero a la vez no tenía razón. Porque Bernabé sí quería llevarlo. Tenía más paciencia que Pablo pareciera. Pero Pablo no quedó así con Marcos. Nunca más contigo, no. Porque la palabra dice que después él mismo aconseja y pide a Marcos para el ministerio. Entonces, este es un tema que tiene que ver, hermanos, con el amor de Cristo. Porque si tú no entiendes el amor de Cristo, ¿podrás amar, hermano? Jamás. Jamás podrás amar a alguien si Jesús no se ha revelado a ti, si el amor de Cristo no está en ti. Jamás. Y no es solo amarlo, hermano, sino que amarlo como Jesús me ama a mí. ¿Y cómo nos amó Jesús? ¿Cómo te ama Jesús a ti? Dio la vida por ti. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. No hay amor más grande, hermano, que el amor de Cristo. No hay ningún amor como el de Jesús. Amén. Dime cuántas noches sufriste cuando no te amaban, cuando te abandonaban, cuando éramos jóvenes, ¿cierto? Buscábamos amor. Nosotros los hombres, las mujeres, ¿cierto? Y las mujeres en los hombres. Eso es lo natural. ¿Y cómo sufríamos? ¿Qué amor andábamos buscando? ¿No andábamos buscando un amor como este? Un amor eterno. Un amor que nunca te abandona. Un amor que siempre está ahí. Jesús también supo del abandono de todos. ¿Qué tiene que ver esto con el texto? Todo. Porque si Cristo no se ha revelado en ti, si el Espíritu Santo no mora en ti, no tienes ideas cuando leemos y decimos ¿quién nos separará del amor de Cristo? Porque no hay nada, hermano, ni nadie que nos pueda separar de Él. Y no porque nosotros seamos algo importante, no porque nosotros seamos inteligentes y conozcamos la Biblia, es porque Él habita en nosotros. Él fue el que te levantó hoy día y te dijo, ve a escuchar mi voz, ve a escuchar mi palabra. ¿Y por qué crees tú que lo hace? Porque te ama. ¿Por qué hay hermanos que no vienen? ¿Será que Dios no le habla? ¿O será que Cristo no habita en ellos? Pero ¿qué vamos a decir de ellos? ¿No vinieron? Eliminados. ¿No deberíamos orar por ellos? Y pedir que Cristo se revele. No para llenar la iglesia, hermano. Me da lo mismo, hermano, cuánto vayan aquí. Pero no me da lo mismo que un hermano se pierda, po. Porque debe importarnos. Ese es el nuevo pacto, hermano. Ese es el cambio profundo que hace Cristo en nuestro corazón. Es decir, hermano, antes tú y yo vivíamos sin importarnos nada ni nadie. Hoy día nos importan todos. Quisiéramos que todos conocieran a Jesús. Porque sabemos lo que le espera, hermano. Y la gente cree que uno quiere meterle miedo, hermano. No.
Estamos como atalayas simplemente advirtiéndote de lo que viene. Y lo que viene no es bueno para los que no aman a Jesús. No es bueno para los que dicen ser y no son. Jesús también sufrió, hermano. Jesús también sufrió el abandono de todos sus discípulos. Y fueron advertidos. Él les dijo, y todos ustedes se van a dispersar. ¿De dónde? Nosotros somos fieles, pues Jesús, no somos como esos fariseos. Nosotros somos fieles. Por algo estamos contigo, pues Jesús. ¿No sirve eso, hermanos? ¿Sabes por qué no sirve? Porque en ti y en mí no hay fuerzas. Pero en Él sí. En Él sí podemos hacer su voluntad. ¿Qué esperamos de los demás, hermano? ¿Qué debería esperar el cristiano de los demás? Nada. Si se conoce a sí mismo, si conocemos nuestra maldad, hermano, ¿sabes por qué? Porque si tú esperas demasiado de alguien, de seguro te va a decepcionar a tal nivel, hermano, que ya no querrás ir a la iglesia. Hermano, aquí nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros les predicamos de Cristo. A Él tiene que ir nuestra mirada. No a ninguna persona, hermano. Nosotros tenemos nuestras propias luchas. Nosotros caemos, nosotros pecamos, hermano. Pero nos arrepentimos y nos paramos y seguimos. Pero hay uno que nunca pecó. Hay uno que nunca ha fallado y nunca te fallará. Y Él es Jesús. Te hago esta pregunta, hermano. ¿Hay alguien que te esté separando del amor de Cristo? ¿Sabes cuál es el problema? El problema más grave dentro de la iglesia, hermano, es que decimos amén, pero muchas veces no creemos lo que dice la Biblia. ¿Tú crees que el corazón del hombre es realmente malo? Si tú crees eso, de seguro perdonarás a tu hermano, porque sabes cómo es este corazón de engañoso. Más que todas las cosas. Hermanos, el apóstol Pablo tuvo miles de excusas para decir, ya me cansé de estos incrédulos, pero nunca lo hizo. Lo mismo podríamos decir de Jesús. ¿Qué les dijo cuando la gente se molestó, cuando Él les dijo que tenían que beber de su sangre y comer de su carne? Se enojaron. ¿Y qué le dijo Jesús a los discípulos? ¿Y ustedes? Si quieren irse, váyanse también. Eso demuestra algo, hermano, que nosotros estamos aquí no por la gente, estamos aquí por Él. Pero eso debe llevarte a amar a la gente. ¿Te fijas, hermano, que el Evangelio es una paradoja? ¿Entiendes tú lo que es una paradoja? Una paradoja es una aparente contradicción, pero no lo es. Estamos aquí, hermano, porque Dios nos ha llamado. Y si eso es real en nosotros, nadie nos separará del amor de Cristo. Absolutamente nadie, hermanos. Pablo siempre esperaba lo mejor, sabiendo
que lo más seguro era que recibiría lo peor. Porque así le ocurrió al maestro. Aun cuando él lo único que hizo, hermano, fue amarlos, perdonarlos, servirles, sanarlos, salvarlos. Y aún así le dieron la espalda y lo mataron. La verdadera fe, hermano, la fe salvadora, tiene una parte difícil, hermanos. Lamento decirte, hermano, que la iglesia no es un lugar de entretención ni de buena onda. Aquí sufrirás. Y muchas veces por mi culpa. O muchas veces yo voy a sufrir por tu culpa. Pero no podemos permitir que eso genere odio, amargura en nosotros. Sino que debemos seguir amando, seguir creyendo en la otra persona. ¿Por qué? ¿Porque la otra persona es buena? No, porque Cristo puede obrar en la otra persona. ¿Quién es el único que cambia el corazón? Solo Cristo, hermano. Solo Cristo por medio de su palabra, por medio de la predicación del Evangelio, puede cambiar nuestro corazón. Como les decía, la fe salvadora tiene su parte difícil. No todo, hermano, no todo es color de rosa. No todo es recibir. No todo es amor fluyendo en medio de los hermanos. El mismo Dios es el que permite que ocurran este tipo de problemas para tratar nuestro carácter. Pero, ¿quién me separará del amor de Cristo? No dejes, hermano, no dejes que las personas tomen el lugar que solo debe tener Jesús. Confía en Él. No dejes, hermano, que la relación con los demás sea más importante que tu relación con Cristo. Porque de eso va a depender todo, pues, hermano. De nuestra relación con Cristo. Y vuelvo y repito, hermano, cuando digo Cristo, estoy hablando de la palabra de Dios, de la relación que tenemos con la palabra de Dios. Porque este es Cristo hablándonos. Aquí está la mente de Cristo. ¿Quién es el único que te conoce, hermano? ¿Quién debe ser tu primer amor? Solo Cristo, hermano. Porque nosotros nos equivocamos. Todo debemos pasarlo y filtrarlo por la palabra de Dios. Imagínate Pedro, hermano, Pedro, pues, hermano, 3 años con Jesús y le dice, no, Jesús, que no te acontezca esto a ti, después de que Jesús le dice que tenía que ir a la cruz. Así somos, pues. Nosotros estamos aquí, hermano, para ir a la batalla. Estamos aquí para hacer la tarea difícil, que muchas veces nadie quiere hacer. Pero no por las personas, sino que por Él. Porque Él nos ha llamado, hermano. Si es que Dios te ha llamado, hermano. Ahora esto no es para los pastores, no, es para los cristianos. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Mira, quiero explicarte este texto con otro texto. Vamos al libro de Ruth, hermano. En el capítulo 1. Es cortito, Ruth, así que nos va a costar pillarlo, hermano. Está después de Jueces y antes de Primera de Samuel.
Ruth 1 del 16 al 18. Dice, y dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Qué estaban viviendo estas mujeres? Habían perdido todo. Y en ese tiempo, para la mujer, hermano, que no tenía un hombre, era como si hubiese sido maldita, porque no tenía cómo sustentarse, porque era el hombre el que trabajaba, el que la sostenía. Y murieron los hombres, pues. Murió el esposo de Ruth, murieron los hijos, el esposo de Noemí, y murieron los hijos de Noemí, y quedaron ellas. Y quiero que veas esto reflejado, hermano, en cómo debemos relacionarnos nosotros. Porque cuando decimos, ¿quién nos separará del amor de Cristo?, también deberíamos decir, ¿quién nos separará de la iglesia? Porque te recuerdo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Te fijas cómo esta mujer resuelta? Es decir, están viviendo lo peor, porque tienen que haber estado muertas del hambre. Pero ella no quiere dejar a Ruth, o sea, a Noemí. Y es más, y le dice, nunca te voy a dejar. Te seguiré a todos lados. A todos. Iré a todas contigo, Noemí. ¿Por qué le pasaría eso a Ruth, hermano? ¿Tú te has preguntado? La palabra nos dice mucho, pero creo yo que Dios se había revelado a su vida. Porque este amor tú no lo encuentras en el mundo. Solo en Dios. Solo en Cristo Jesús. ¿Quién iba a separar a esta mujer, hermano? ¿Las pudo separar alguien? Nadie. Este es el fiel reflejo, hermano, del amor de Cristo por la iglesia. ¿Quién nos separará? ¿Quién te podrá separar del amor de Jesús, hermano? ¿Los problemas? Es fácil decir no. Los problemas no. Pero es distinto cuando viene a ti un problema. Porque ¿cuál es el problema de los problemas? Valga la redundancia, hermano. Que no te avisan. ¿Sí o no? O no te dice Dios no te dice más o menos, mira, va a ocurrir más o menos algo así. No, viene el problema y te encuentra. Y allí se verá. Allí se ve, hermanos, qué hay aquí dentro. ¿Qué es lo que hay aquí dentro realmente? ¿Qué es lo que había dentro de Ruth? Amor. Amor por la viuda. No la abandonó. La otra nuera se fue. Ah, ya, total. Si ella me echó todo, la justificación. Ah, pero ella me dijo, siempre como Adán y Eva, echándole la culpa al otro. Hermano, cuando Dios te llama a hacer la voluntad, su voluntad, tú no vas a tener excusa delante de Él. Así es. Tú lo tienes que hacer y lo tienes que hacer y punto. No vas a poder culpar a nadie, hermano. No, es que mi esposa, no, es que mi esposo, no, es que mis hijos, no, es que el trabajo. Hermano, esa es
la antigua manera de vivir. Hay una nueva manera de vivir y es en Cristo Jesús. Si es que has conocido el amor de Cristo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Estas dos mujeres, hermanos, estaban atribuladas, angustiadas, con hambre, pero Ruth entendió lo que significaba ser una hija del Señor, y esto tiene que ver con la fidelidad con Dios primeramente y luego con tu prójimo. Tiene que ver con ese amor que nunca deja de ser, a pesar de todas las circunstancias. Tiene que ver con una actitud permanente hacia la otra persona, independiente de las circunstancias que ambos estén atravesando. Puta que me vería lindo ahora abandonando a mi pastor Marcelo. Lindo pastor, po. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermano? Ese amor debe estar entre nosotros. Si es que se ha revelado en nosotros Cristo, si es que mora. Insisto en esto, hermano, porque si estás siendo engañada o engañado, Dios hoy día te puede desnudar. ¿Sabes qué? No es malo ser desnudado. El incrédulo cree que es malo ser desnudado, pero tú y yo sabemos la bendición que ocurre cuando Dios te desnuda. Porque se revela su gloria. Se revela ese amor incondicional. Entre paréntesis. Él nos acepta tal cual somos, pero debemos creer en Jesús. ¿Y qué produce eso en nosotros? Cambios profundos. Esta mujer, Ruth, hermano, le estaba diciendo a su suegra, jamás te abandonaré. ¿Qué necesitaba Noemí, hermano? Necesitaba que alguien la ayudara, porque ella estaba destrozada por dentro, hermano. Se le murió su esposo y se le murieron sus 2 hijos. Debemos entender esto, hermano, en nuestras relaciones con nuestros hermanos. Porque, como dice la palabra, hermanos, nosotros debemos amar a nuestro hermano como Cristo amó a la iglesia. ¿Te fijas que la vara es alta? ¿Te fijas que no es simplemente simpatía? ¿No es buena onda con tu hermano? ¿No es, hola, ¿cómo estás? Qué bien, me alegro? Es estar con el otro hermano, estar con la hermana, sufrir con la hermana, llorar con la hermana. El amor de Cristo, hermano, permanecerá hasta el fin. Y tú me dirás, pero tú puedes dejar a Jesús. No puedes. Jeremías lo demuestra, no puedes. Es imposible, hermano. No saben las veces, hermano, que ha pasado por mi mente dejar a Dios. Pero no se puede, porque Él está aquí. Y Él decidió y te escogió a ti y a mí. Y tú y yo, ¿quiénes somos para decirle, no, Señor, si tú me escoges a mí, no cuentes conmigo, búscate a otro? No, jodiste. Como me dijo el pastor cuando me fueron a ungir a una iglesia donde no conocía a nadie, hermanos, jodiste, en cierto sentido, ¿verdad? Porque estamos destinados, hermano, a vivir para Cristo. Aleluya. ¿De qué está hablando Pablo en este texto, hermano, en Romanos 8? Está hablando de la seguridad que tenemos en Cristo.
que no importa cuán difíciles sea la circunstancia, Cristo jamás te abandonará. Eso era lo que buscábamos. Eso fue lo que encontramos en la iglesia del Nuevo Pacto. Ese era el amor. No saben cuánto sufrí porque mi papá me había abandonado. Pero encontré un nuevo padre. Ese padre jamás me abandona. El otro día, hermano, me cobraron una deuda del 2008. Me la querían descontar de mi sueldo, hermano. Me dio una rabia, hermano, me dio una impotencia. Y no es que se ame el dinero, hermano, sino que odio la injusticia, hermano. Porque este sistema está hecho, hermano, para joder a los pobres, para darle a los ricos. Y las cajas de compensación se disfrazan de que son para ayuda social. Es una mentira, hermano, como todas las mentiras de este mundo. Dormí horrible esa noche, hermano. Al otro día me levanté como pude, hermano, porque de verdad que a veces te dan ganas de, Señor, ven a buscarme, por favor. Como que un escape, hermano. Pero no estamos aquí para escapar, hermano. Estamos aquí para luchar en contra de esos sentimientos que tenemos. Y me levanté al otro día, hermano, y puse la Radio Armonía. ¿Cómo me habló el Señor, hermano? ¿Cómo pude sentir su amor? ¿Cómo pude sentir su presencia a través de la voz de otros hermanos que decían, hermano, si tú estás en problemas, no te preocupes, el Señor tiene el control? ¿Quién es ese hablándome? La radio. Es Dios que conoce mi corazón. Dios conoce tu corazón. Ese es el amor de Cristo, hermano. Y hay seguridad, hermano, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estamos en Cristo Jesús? Porque aquí encontramos lo que no está en el mundo. En el mundo todo se tambalea, hermano. Hoy día es, mañana no es. La mejor persona te dice, ay, aquí estoy yo, a los 10 días se te cae. Porque Dios no quiere que tengas ídolos. Porque hay un solo Dios fiel y verdadero. Ese es el Cristo que predicamos. Ese es el Cristo que a lo mejor tú estás rechazando. ¡Qué locura!, ¿no? ¡Qué locura rechazar un amor como el de Jesús! Pero sí somos sin Cristo. Estamos locos. Vivimos, corremos de aquí para allá, de allá para acá, y no encontramos paz, no encontramos consuelo, no encontramos refugio. Tenemos muchos amigos, muchos familiares, pero en nadie confiamos, porque nadie te ama como te ama Jesús. La iglesia en los tiempos de Pablo, hermano, cuando él escribió esta carta, la iglesia estaba sufriendo, hermanos. Y sufriendo mucho. Estaba siendo perseguida, asesinada, devastada. Y quizás muchos pensaban en ese momento, ¿qué pasó? ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está el poder de Jehová? Y tienen que haber dicho, Dios nos abandonó. Por eso Pablo les escribió esta carta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Él está ahí. Y ¿sabes lo más glorioso de esa persecución, de ese... que fue el momento en que la iglesia más creció? Quizás nosotros estamos demasiado bien, hermanos. ¿Qué predicación más peligrosa?
Pero así es la vida cristiana, hermanos. No creas que ese problema al cual tú le tienes miedo te va a separar del amor de Cristo, porque no lo hará. Somos como los lápices porfiados, hermano. Seguimos adelante y seguimos, porque el león de la tribu de Judá habita en nosotros. No es porque nosotros seamos algo, hermano, es porque Jesús nos impulsa por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, a vivir en su voluntad. Y aunque sea difícil, imposible, lo hacemos igual, hermano. Muchos creían a lo mejor que no había servido de nada servir al Señor, si al final Él los abandonó, a pesar de su servicio al Señor, a pesar de haberse negado constantemente, a pesar de desearle el bien a sus perseguidores. Y es por esto que Pablo dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Oye, ¿por qué los predicadores de la prosperidad no leen estos textos? ¿Te habría gustado ser esa iglesia? Donde mataban a tus hijos, a tu esposa y a ti si seguías confesando que Cristo era tu Señor. Deberíamos decir sí. Pero hay un temor que nos invade. Pero el perfecto amor echa fuera todo el temor. ¿A quién le tememos, hermano? Pablo aquí está citando el Salmo 44, 22. ¿Te fijas que Dios habla y habla y habla en todos los tiempos? Y su palabra no pasa de moda. Si hay algo actualizado, hermano, es la Biblia. La Biblia es 10.0, hermano. Y el Salmo 44, 22, hermano, recuerda la gloria de Dios cuando rescató al pueblo de Israel de Egipto. Pero también habla de cómo sufrieron en medio del exilio. Si tú te das cuenta, hermano, el pueblo de Israel vivió lo que nosotros estamos viviendo. Es como, hermano, nosotros estamos viviendo como exiliados. Esta no es nuestra tierra. ¿O es tu tierra esta? Esta no es nuestra tierra. Nuestra tierra está allá. Está con Él. Pero estaban asesinando a muchos judíos, hermano. ¿Y qué esperaba la gente? Que Dios obrara como había obrado en el rescate, en el éxodo. Y no lo rescató nada, porque los estaba castigando. Así como tampoco rescató a estos cristianos. ¿Significa eso que Cristo los abandonó? Para nada. Estoy seguro, hermano, que ellos hoy están en la gloria del Señor. Aleluya. Orando por nosotros. Orando para que cumplamos. Para que seamos responsables con lo que Dios nos ha dado. Esto muestra el estado de la iglesia, hermano, un estado de guerra constante, en donde hay muchas batallas que se perderán, pero eso no significa que Dios nos ha abandonado, porque Dios siempre está obrando en su pueblo. Y tiene que tratar nuestro carácter, hermano. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo somos vencedores? Por medio de Cristo. ¿Te fijas que dice de aquel que nos amó? ¿Qué le dijo a Jeremías Jesús? O sea, a Jesús Dios. Bueno, es lo mismo.
Eh, yo te escogí desde antes de la fundación de este mundo. Es decir, yo no te escogí por nada especial, yo simplemente te escogí. ¿Cómo puedes llamar vencedores, hermano, a aquellos que estaban siendo molidos por ser cristianos? Que vivían en sufrimiento constante por ser cristianos. En estos tiempos, hermanos, de la iglesia primitiva, el crecimiento fue impresionante. Muchos se convertían al ver creyentes dispuestos a dar su vida y morir por Cristo en la iglesia. Muchas veces Dios nos mete en problemas, hermano, para mostrar su gloria. Y nosotros nos quejamos nomás, no entendemos la mente de Dios. Filipenses 1, del 12 al 4, hermanos, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué le había sucedido a Pablo? Persecución, pues, hermano. Golpes, rechazo, burlas, humillación. Y él dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Te fijas o no? Cómo los problemas sacan lo mejor del cristiano, pero uno a veces no quiere problemas. Quiere vivir feliz todo el tiempo. Señor, por favor, que no me falte para comer, que no me falte techo. ¿Y qué tal si Dios te quita todo eso? ¿Qué esperaría el mundo, hermano, de un cristiano que confiesa que Cristo es su Señor? ¿Que se quite la vida, que se amargue? ¿O que confíe en su Señor? Y que se goce en la aflicción. Hermano, el cristianismo, esto lo dijo Sugel Michelin, hermano, el cristianismo es la única forma de vivir en donde ganamos perdiendo. Es otro reino, hermanos. El reino de Dios es otro reino. Esto, hermano, el apóstol Pablo lo llama vivir en el Espíritu. Pero nosotros queremos vivir muchas veces en la carne, ¿no? ¿Qué significa vivir en la carne? Vivir cómodo, vivir bien, que no haya sufrimiento. Estamos hoy en día, hermano, frente a una sociedad que no soporta el sufrimiento. Yo digo, ¿y cómo se van a convertir? ¿Cómo van a vivir el proceso de ser cristianos? Bueno, Dios tiene el poder. Yo me río de esta generación, hermano, pero te digo una cosa, creo que mi generación inició todo esto. Yo miro a mis sobrinos, hermanos, y son igual que yo, pero multiplicado por 10. Y yo digo, ¿y cómo Dios va a obrar en ellos? ¿Cómo obró en mí? ¿Cómo está obrando en ti? Porque Él puede cambiar todo, hermano. Así es, aleluya. Todo, hermano. Nosotros debemos acostumbrarnos a nadar, hermanos, a nadar en medio de las dificultades, con la palabra de Dios, con la iglesia. Hermano, cuando tú tienes un problema, ¿a dónde deberías acudir primero? ¿Quiénes tienen las llaves del cielo, hermano?
¿Quiénes predican el Evangelio? Porque la solución a todos los problemas, hermano, es Cristo. No hay otro. Según Corintios 12:9 dice, hermano, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Ves cuál es la evidencia de que Cristo mora en nosotros? Somos unos losers, unos perdedores, pero más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. El problema es que nosotros queremos ser victoriosos como el mundo lo es. Como dicen por ahí, error. El reino de Dios es totalmente al revés, hermano. Para el mundo, tú y yo somos perdedores. Pero te digo una cosa, este amor, el de Jesús, Él dice que nos amó. Tiempo pasado, hermano. Él te amó. Cuando tú todavía, hermano, tú todavía ni nacías. ¿Qué significa esto? ¿Por qué te digo esto? El amor de Dios nunca va a cambiar. Porque hagas esto, porque dejes de hacer esto otro. No, el amor de Dios no es así. No es como el tuyo y el mío, que amamos cuando todo está bien y cuando todo está mal nos enojamos y no, ya no quiero nada más contigo. No, el amor de Dios no es así. El amor de Dios es para siempre. ¿Cómo decía el Salmo 118? Para siempre es tu misericordia. Y Romanos 8, del 28 al 30 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Está hablando de los escogidos, hermano. Está hablando de aquellos donde mora el Espíritu Santo. Y yo veo aquí que la obra ya está hecha. Pablo nos está mostrando nuestro final, hermanos. La Biblia, hermano, muestra que hay seguridad en Cristo Jesús. Amén. No podemos andar que somos o no somos, que sí, que no. Somos. Amén. Y si tú no eres hoy Cristo, te puedes salvar. Aleluya. Y todo cambiará. Y dejarás de ser titubeante, dejarás de andar que sí, que no, que a lo mejor que quizás no. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Porque así vive el cristiano, hermano. No vive de que, ya bueno, hoy día sí. No, mañana no. Así vive el hombre natural, hermano. El hombre en Cristo tiene su camino claro. Angosto, pero claro. ¿Por qué? Porque Él habita en nosotros, porque Él nos guía, porque Él nos habla por medio de su palabra, porque Él nos habla en medio de la predicación. Entonces Dios te va formando, Dios te va guiando todo el tiempo. Este texto, hermano, es una confirmación de la seguridad de la salvación. Esto es lo que Pablo le quiere decir a la iglesia de Roma. Tranquilo. Tranquilo, Jesús no te va a abandonar. Así que tranquilo, hermano, tranquila, hermana. Jesús no te va a abandonar. Jamás. Él jamás nos abandonará. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
De ese amor te estoy hablando, del amor de Dios. No puedes hablar del amor de Dios si no hablamos de Cristo. Allí está manifestado el amor de Dios, en el cual hay seguridad, permanencia, perseverancia, constancia. Hermanos, si hay algo seguro en este mundo, es la salvación en Cristo. Una vez que la tiene, hermano, que la tienes, jamás la puedes perder, porque ahora el poder de Dios habita en nosotros. Y Él te preservará para siempre. Él es el que los preserva, hermano. Él nos hace ser perseverantes, porque el cristiano no depende de sí mismo, sino que depende totalmente de Él. Hermano, si hay algo que necesita este mundo, es un amor como este, un amor eterno, un amor seguro. Como seres creados a la imagen de Dios, somos seres que necesitamos ser amados. El mundo tiene una necesidad desesperante, hermano, de ser amada. Y no encuentran ese amor. Por eso hoy día podemos ver tantas depresiones, hermano, tantos suicidios, tanta miseria, tanta droga, tanto alcohol, tanto sexo, hermano. Todos somos felices cuando somos amados, pero somos devastados, ¿cierto?, cuando nos abandonan. Todos buscamos un amor que no falle, un amor que no decaiga, un amor que nunca muera, que nunca nos abandone, un amor que nunca nos decepcione, un amor confiable. Ese amor solo lo tiene Cristo y la iglesia. Ese amor no está en el mundo, hermano. Ese amor solo está en Jesús. Y ese amor es para siempre. La seguridad de la salvación, hermano. Pablo le quiere dar seguridad a la iglesia de Roma, porque todo el que esté en Cristo está seguro y no se perderá. Bueno, tú y yo sabemos que con respecto a esto hay dos posiciones. Estamos los que decimos que la salvación es para siempre y los que dicen que la salvación se pierde. Hay dos posiciones en el mundo cristiano. Y lo voy a explicar de una manera sencilla, hermano, para los que creen que la salvación se pierde. ¿Qué pecado, hermano, nos hace perder la salvación? Que Cristo ya no haya pagado ya en la cruz. Si Él pagó por todos nuestros pecados. ¿Sabes cuál es el problema, hermano, de esta posición? Es que siempre argumentan con la apostasía. Que cómo alguien se va a ir al mundo a pecar. Y aquí le ponen a tomar, a drogarse. Hermano, tú no necesitas ser un drogadicto ni un borracho para estar perdido. Cualquiera que no tenga a Cristo está perdido. Y puede ser alguien moralmente bueno, sin la necesidad de tener grandes vicios, pero aún así perdido. Entonces, Gary Lee, hermano, que es un evangelista, dice: ¿cómo no va a perder la salvación esta persona que se fue al mundo? Hermano, esa persona nunca tuvo la salvación. Nunca conoció a Jesucristo, nunca conoció el amor de Cristo, nunca conoció el sacrificio de Cristo. Sus ojos jamás fueron abiertos, solo tenía una postura externa de cristiano, pero su corazón nunca cambió. Hermano, ¿por qué el perro vuelve y se come su vómito? ¿Por qué el cerdo se revuelca en el barro? Porque es su naturaleza. ¿Por qué alguien vuelve a pecar? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Quién cambia esa naturaleza? Cristo. Cristo, hermano. Cambia nuestra naturaleza. Cambia nuestros deseos. No los elimina por completo, pero pone el Espíritu Santo, hermano. Y allí es donde, de esto es lo que estoy hablando, de la lucha, de la constante lucha que tiene el cristiano. Pero si tú no tienes esa lucha, tú no eres cristiano, ¿no? Si tú vives feliz por la vida, no importa que no vaya a la iglesia, no importa que no lea la Biblia, no importa que no haga la voluntad del Señor, total, yo soy salvo. Esa persona
ni siquiera sabe lo que significa ser salvo. Estoy seguro, hermano, estoy seguro que yo a esa persona le pregunto, ¿y salvo de qué? No va a tener idea de qué responderme. Porque no ha sido revelado Cristo, hermano. Cuando Cristo opera en nosotros, se produce el nuevo nacimiento. Y allí, hermano, podemos entender que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? Cristo. Y empieza la obra del Señor. No tú, Él. Porque muchas veces nosotros decimos, yo me convertí. No. ¿Con qué ropa, hermano, yo me voy a convertir? Solo Él tiene el poder para convertirte en un hombre y una mujer de Dios que camine santamente. Es decir, un hombre, hermano, que ha sido salvado, va a anhelar la santidad y no vivir en el mundo perdido, hermano. No va a desear lo que desea el mundo. Porque dice, hermano, dice Juan que aquel que quiere lo que quiere el mundo, el amor del Padre no está en él. Claramente lo dice. Vamos a otro texto, hermano, que usan los que creen que se pierde la salvación. Dice Hebreos 6, del 4 al 8, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y ojo en esto, porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, provechosa a aquellos por los cuales labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿De quién está hablando Pablo aquí? Está hablando de la gente que está en la iglesia. Dice que participaron del Espíritu Santo, pero no que el Espíritu Santo habitó en ellos. Es decir, tú puedes estar aquí, hermano, y puedes llevar años y conocer la palabra. Pero ¿dónde está la diferencia? Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Los frutos. Hermanos, estas personas que fueron iluminadas gustaron del don de Dios, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero nunca dieron frutos, sino que dieron espinos y abrojos. Por lo tanto, nunca fueron salvas. Porque el mismo Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y ahí tenemos Mateo 7:21, ¿cierto? Dice el Señor, no hicimos esto en tu nombre. Apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los he conocido. ¿Te fijas o no? Y este texto tiene que ver, hermano, con la parábola del sembrador, donde hubieron 3 tipos de tierras que no dieron frutos, pero hubo un tipo de tierra que dio mucho fruto. A 30, a 60 y a 100. ¿Qué quiere decir? Aquellos que no son salvos, hermano, nunca van a dar fruto. Se van a ir de la iglesia, van a andar para allá, para acá, perdiendo el tiempo, hermano, en vez de irse al mundo a pecar. Porque luego viene el juicio para ellos. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas personas, hermanos, nunca creyeron en Jesús. Nunca renunciaron a nada. Simplemente tienen una confesión, tienen conocimiento. ¿Ustedes han visto ese teólogo de la calle? Un día lo confrontó un hermano y puso después en los comentarios, ayúdenme por favor con palabra de Dios para que este hombre entienda. Hermano, no pierdas el tiempo, le digo yo. Si el practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Ese hombre conoce toda la palabra de Dios más que yo, hermano. Yo creo que le llevo 100 veces más que yo la palabra.
Se la sabe toda, tiene respuesta para todo. Dime tú, ¿eso sirve si yo no lo coloco en práctica? No sirve de nada, pues, hermano. Es decir, no es salvo, pues, hermano. No está revelado Cristo, no está revelado el amor de Cristo en él. Leamos la parábola del sembrador, hermanos. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra, aquí la está explicando ya Jesús. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Las predicaciones de los domingos anteriores tropiezan en la palabra, hermano, tropiezan en Cristo Jesús. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es decir, hermano, el cristiano siempre está creciendo. ¿En qué? En el conocimiento de Dios. En el servicio a Dios. ¿Está nuestra salvación segura? Por supuesto que sí. 100% segura, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque esto no lo avala un hombre. Esto lo avala la palabra de Dios. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, aquellos que creen que se pierde la salvación, Dios puede decirte, ya te doy vida, y después te la quita. Y después el otro viene de nuevo, donde Dios le dice, dame vida, ya de nuevo. ¿Es un juego esto, hermano? ¿Dios está para juegos? No. Dios cuando pone su espíritu en ti, no hay nada que te detenga. No hay nada, hermano, nada que te separe del amor de Cristo. Juan 3:16, hermano, este famoso texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, hermano, aquel que cree, pero estamos hablando porque cuando hablamos de creer hablamos de fe, ¿cierto? Pero estamos hablando de la fe salvadora, no de la confesión de aquí para afuera. Estamos hablando de la fe, hermano, que produce obras. Cambios profundos, pues, hermano. Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. En otras palabras, todos aquellos a quienes Dios decide redimir soberanamente, vendrán a Cristo. Pero no solo vendrán, sino que permanecerán hasta el final. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros. El Padre los trae, hermano. Díganme ustedes, ¿el Padre se equivoca? Tú y yo nos equivocamos, pero Dios jamás se equivoca. Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Romanos 8:1, que leímos, ¿cierto? Ahora pues, ninguna, hermano, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, hermano, aquellos, porque hay harto con respecto a la apostasía, hermano, en la Biblia. Pero aquellos que son apóstatas son gente que no son salvos.
Son gente que no tienen el Espíritu de Dios aquí. Es decir, ellos no perseveran hasta el fin. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Y quiénes son los que perseveran hasta el fin? Los que tienen el Espíritu de Dios. Los otros dejan la carrera a mitad. Como todo lo que hace el ser humano. Romanos 5, el 8 al 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínate, Cristo murió cuando nosotros aún éramos pecadores, es decir, éramos enemigos de Dios. Pues mucho más, dice Pablo, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Lógica, hermano. Hay que usar la lógica igual para leer la Biblia. Es decir, sí. Mira, si Dios te llamó cuando tú estabas perdido, cuando andabas en el mundo, hermano, y te quiero quitar esa imagen de andar en el mundo, de andar botado en la calle, porque hay muchos de corbata que trabajan en bancos, financieras, que están perdidos. Dios te llamó de allí y ahora te va a dejar botado. Mucho más ahora que Cristo vive, que Cristo habita en nosotros. Juan 4, del 13 al 14 dice: respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Te das cuenta, no? Es decir, Jesús está diciendo a la mujer samaritana: mira, si tú bebes de esta agua, es decir, si tú bebes de mí, nunca más tendrás sed. ¿Qué le quiere decir? En el fondo, esta mujer había tenido 5 maridos y de seguro muchos la abandonaron. Jesús le está diciendo: si tú vienes a mí, yo no soy como el mundo. Yo jamás te abandonaré. Yo jamás te dejaré. Yo siempre estaré allí, en el momento preciso, perfecto. Cuando tú me necesites, allí estaré yo. Seguridad de la salvación. ¿Ha estado Dios contigo, no? En el momento que más lo necesitaba. Yo estaba al borde del suicidio, hermanos, cuando Jesucristo me encontró. Y conocí ese amor verdadero, ese amor que no es de palabras, sino que de hechos concretos. Y Él me mostró su amor, hermanos, no por devolverme a mi familia, no por tenerme un hogar, no por tener un auto, no por tener trabajo. Él me mostró su amor en la cruz, donde recibió el castigo por mí. Ese castigo por tantos pecados que hay en uno, hermanos. Son muchos nuestros pecados. ¿Estás dudando de Jesús? Si tú dudas, no mora en ti el Espíritu Santo. Pero hoy podría Dios tener misericordia de tu alma. Y podrás entender lo que significa. ¿Quién, hermano? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, problemas, persecución, frío, hambre, desnudez. No hay nada, hermano. Hermano, hubo un tiempo en mi vida que vivimos en mi casa con 200,000 pesos. Cuando antes ganaba 500. ¿Quién sostuvo ese hogar? ¿Quién puso la fe de decir: no importa, Señor, no importa, yo sé que no me faltará? Bendito sea, ¿no? Y si pasara hambre,
El hambre, ¿sabes lo que puede hacer el hambre? Puede matar el cuerpo, pero no el alma. ¡Aleluya! Pero Dios puede mandar tu alma al infierno. Bendito sea el nombre de Dios, hermano. Judas 24:25 dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Quién es el que te guarda tú? Tú no te puedes guardar, hermano. Solo Él te puede guardar, solo Él te puede sostener en medio de la tribulación más grande, hermano. ¿Quién sostuvo a Job? ¿Quién sostuvo a Pablo? ¿Quién sostuvo a todos los apóstoles en medio de la persecución, en medio de la matanza, en medio de la humillación? ¿Quién los mantuvo firmes? Ellos. El gran Pedro, el gran Pablo, el asesino de los cristianos. No, fue el Espíritu Santo que habitaba en ellos. Pero también eran ellos, porque Cristo se hace parte de nosotros. Ya no vivo yo, decía Pablo, sino que Cristo vive en mí. Primera de Pedro 1, del 3 al 5 dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer nueva vida para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué más claro, hermano? Hoy tengo como 20 textos más. Y queda mucho más en la palabra, hermano. Esa es la doctrina de Cristo, hermano, donde Él te sostiene, no tú. Pero sí tú. ¿Entiendes o no? ¿Entiendes la paradoja? Cristo cambió nuestra naturaleza, hermano. Hermano, cuando Dios nos da una herencia, esa herencia es incorruptible. Es decir, no se puede corromper. ¿Crees tú que el Espíritu Santo se puede corromper? Sería como decir, Cristo se puede corromper, Dios se puede... Sería ridículo, hermano. Estamos fundados, estamos cimentados en la roca que es Cristo Jesús, hermanos. No hay que temer. Debemos avanzar, eso es lo que debemos hacer. No dudar de la palabra de Dios. Lucas 22, del 31 al 32, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y aquí viene lo bueno. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Escuchará Dios a Jesús? Siempre. Gracias, Padre, por escucharme, le dijo cuando resucitó a Lázaro. Tú siempre me escuchas. ¿Ustedes creen que Cristo no está orando por ti? ¿No está intercediendo por nosotros? No es cualquiera, hermano. No es cualquiera el que está intercediendo. No es el Papa, hermano. Es aquel que dio la vida. Es aquel que es antes del mundo. Es Jesús, hermano. Hermano, el que habita en ti. No es cualquiera. Es el Dios encarnado, hermanos. Segunda de Juan 9:11 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera
en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¡Wow! ¿Cuál es la doctrina de Cristo? El Evangelio, hermano. La doctrina de Cristo es que el poderoso es Él, no tú ni yo. El que nos sostiene es Él. Esa es la verdadera certeza, hermano. Cristo permanece en aquellos que permanecen en la doctrina de Cristo. Es decir, hermanos, hay gente que puede llevar 5 años en la doctrina de Cristo. Y un día se le fueron los hermanos y decidió cambiar esa doctrina. ¿Ese hombre es cristiano? No. Creía serlo, pero no lo era. Porque el que persevera en la doctrina de Cristo, el centro de todo, hermano, es Cristo Jesús. Todo lo hacemos por Él, con Él y para Él. Ya no es para nosotros, hermanos. Colosenses 1, del 21 al 22 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es decir, hermano, aquel que tiene la seguridad de la salvación es alguien que vive como quiere. Es alguien que vive en santidad, que busca la santidad, que quiere agradar a Dios, que quiere servir a Dios, que quiere morir a este mundo para vivir para Él. Es decir, mi vida debe dar frutos, mi vida debe ser santa. Pero claro que va a perder la salvación ese que no lee nunca la Biblia, que no viene nunca a la iglesia. Ese perdió la salvación. Ese nunca la tuvo. Oye, puede llevar 10 años y dejar la doctrina de Cristo. ¿Tuviste la salvación? No la tuviste. ¿Te abandonó Cristo? No, pues hermano. Tito 2, del 11 al 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuáles son tus planes? ¿A quién esperas? Que salga un presidente bueno. Esperamos a Jesús. Si hay algo que enseña la salvación, cuando la tienes, es que te debes negar a la impiedad, es que debes buscar la santidad. Por tanto, si tú no te estás negando, si no estás negando la impiedad en tu vida, tú no eres salvo. Si tú vives nomás y vives, la verdadera fe produce obras. Y con esto termino, hermanos. Dice 2 de Pedro 1, del 3 al 11: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan,
no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, hermano, no es que tu vida, un día recibiste al Señor, hiciste la oración del pecador y tú sigues igual. No. A esa fe tú debes añadirle virtud. ¿Qué es la virtud? Excelencia. A esa excelencia tú tienes que añadirle conocimiento. La palabra de Dios. Pero ¿estamos creciendo en Dios? ¿Estamos buscando el conocimiento de Dios o simplemente, porque voy a la iglesia, yo soy salvo? Estoy hablando no del conocimiento del logo de la palabra, hermanos, porque tú puedes leer el logo, pero no entender el espíritu de este libro si el Espíritu Santo no habita en ti. Es decir, la salvación te revela la palabra de Dios. ¿Qué podemos concluir de esta palabra, hermano? Podemos concluir que aquel que ha confiado en Jesús, Jesús no lo abandona. ¿Cómo debería hacernos vivir eso? Confiados, pero no irresponsables. Porque una cosa es tener la seguridad, ¿cierto? Y otra cosa es ser diligente. Pero eso todo viene de la mano. Todo eso viene en el pack que Jesucristo compró con su sangre. Entonces, hermanos, si en ti no está esto, que el Señor tenga misericordia de ti. Que el Señor te guarde y te dé la salvación. Porque solo Él la puede dar. No la puede dar un hombre. Ningún hombre te puede dar salvación. Solo Cristo Jesús. Por medio de la predicación del Evangelio. Oremos para terminar, hermanos. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Qué grandiosa es tu palabra, Jesús. Qué maravilloso escuchar tu voz. Síguenos hablando en el día, Señor. Síguenos hablando en la semana por medio de tu palabra, Señor. Enséñanos a deleitarnos en tu palabra para ser bienaventurados, Señor. Para vivir conforme a tu palabra. Gracias te damos, Padre, por este culto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.